¿Qué tal, aliados? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Salinas, soy gerente de asesoría técnica aquí en Grupo Chantilly y les doy la bienvenida esta tarde a este live que vamos a tener con un invitadazo de honor, el chef Alejandro Lechuga. ¿Qué tal, Bienvenido, chef. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Como muchos de ustedes saben, el chef nos ha acompañado en algunas otras transmisiones y bueno, ha compartido su conocimiento con nosotros, tiene una trayectoria bastante larga, ha representado a México en concursos internacionales, ha representado a México como juez también en concursos internacionales, dando su voto de calidad como juez representante de México, entre otras formaciones en, perdóname, chef, ya te ando ahí pisando, repostería francesa, pastelería, panadería, bueno, los que lo conocen saben de qué les estoy hablando y los que no, pues bueno, hoy lo van a saber. Antes de comenzar, chef, si te parece, nada, vamos a platicar para la gente que a lo mejor no recuerda cómo manejamos esto. La receta va a estar apareciendo en un link aquí en los comentarios. La pueden descargar, si no la pueden descargar también a partir de la siguiente semana en la página de Grupo Chantilly, grupochantilly.com.mx. También ahí la van a poder descargar. Y todas las dudas, pues bueno, las vamos a ir tratando de contestar al momento que van apareciendo en el chat, pero si no, se van resumiendo. Aquí hay alguien del equipo que va tomando nota y entonces lo que no alcanzamos a leer, ella sí lo alcanza a leer y nos las manda y les preguntamos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, chef, muchísimas gracias por chef, estar aquí con no nosotros. sé si ya sea la cuarta ocasión que estoy aquí con ustedes. Creo que sí, es la cuarta ocasión. Vamos a presentar una propuesta completamente diferente a lo que hemos trabajado con nuestros amigos de Chantilly. Vamos a trabajar en una versión moderna de una masa hojaldrada. Vamos a hacer el croissant roll y vamos a dar una interpretación de aplicación con los productos Chantilly para hacer algunos rellenos, algunos toppings para la definición de este producto. Chef, pues muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. Ya sabes que yo ando por aquí entrando y saliendo, te dejo así tu espacio y cualquier pregunta ya ahí te las iré leyendo, ¿vale? Claro que sí. Vale, chef, bienvenido, pues, adelante. Gracias. Cualquier duda que tengan sobre la receta o el proceso, pueden mandarnos la comunicación directamente ahí a la página. Vamos a ir leyendo las preguntas para poder contestar en tiempo. Si hay alguna duda o algo que no les quede claro, para poderles ayudar con todas las dudas que tengan. Antes que nada, les voy a platicar un poquito sobre el proceso de la elaboración de la masa. No sé si la receta ya la tengan aquí en este momento, chef, o les va a aparecer. Sí, ya va a aparecer el link para que la puedan descargar. Ok, tendremos que descargarla para que chequen la proporción de los ingredientes para poder hacer la elaboración. Pero en la primera etapa les voy a platicar un poquito de cómo elaborar la masa inicial de la masa del croissant. Sobre los ingredientes tenemos una harina de fuerza. Es importante que esta harina esté sobre el 14% de proteína. Tenemos harina, sal, azúcar, levadura fresca y el agua. En orden como bien aparecen los productos, la importancia es tener la harina cernida por cualquier contaminación física, la mantequilla fría en cubos pequeños, la levadura hay que diluirla en el agua y para la mezcla es muy sencillo. Únicamente hay que juntar los ingredientes en la proporción como viene en la receta. Es bueno hacerlo de la manera de la batidora para que no les cueste trabajo el proceso de amasado. Hay que tener en cuenta primero agregar los polvos, los líquidos y al final la grasa. En esa proporción, en una batidora convencional, en la primera velocidad, la vamos a trabajar durante 20 minutos para estimular el gluten de la harina. Es importante que los ingredientes estén fríos para que no sobrepasemos una temperatura inicial de los 24 grados. Lo ideal sería mantener la temperatura del proceso ya de la masa sobre los 17 grados para hacer una primer fermentación en bloque. ¿A qué me refiero con esta parte de la elaboración de la masa? Una vez que nosotros tengamos la masa con una textura adecuada, en este tiempo promedio estará entre 20 y 25 minutos, la vamos a sacar del proceso de amasado y lo que vamos a hacer es una fermentación en bloque que tendremos que tener la masa, bolearla ligeramente y la vamos a extender. En la proporción del tamaño de la masa estará bien extenderla en un marco de entre 30 a 40 centímetros, meterla al congelador y dejarla congelar
mínimo 40 minutos para llevarla después al refrigerador y dejarla fermentar durante 12 horas antes de utilizar la masa para poder hacer el proceso de laminado. Este proceso es muy importante para ganar extensibilidad de la masa, para que la masa esté correctamente homogénea y al momento de hacer el proceso de laminado no tengan problemas de que la estructura de la masa se vaya, sea muy frágil y tengan complicación al momento de incorporar la mantequilla. Yo ya tengo una masa hecha hasta ese punto. Esta es la receta tal cual, la cual amasé, congelé 40 minutos, la dejé toda la noche para llegar a este punto. Es muy importante tener esta proporción de la masa inicial para tener un mejor marco para poder colocar la mantequilla y facilitar el proceso de laminado. Esto es muy importante para evitar tanto la pérdida de la masa y no se desproporcione la mantequilla en relación a la cantidad de la masa. ¿Qué cantidad de mantequilla vamos a utilizar para la masa? Únicamente hay que considerar el peso total de la masa y vamos a colocar el 30% de la mantequilla, del peso total vamos a poner el 30% de mantequilla, ¿sí? Hay que aprovechar muy bien la definición, la temperatura de la masa, esto para que no tengamos problema y la masa esté muy suave. Tengo la mantequilla en relación al peso de la masa. Es muy importante cuadrarla, al igual que la masa, para darle una mejor definición y aprovechar el formato que esté bien rectangular, lo mejor posible, para no tener excedentes de masa. ¿Podríamos tener un cuchillo, por favor, chef? Un cuchillo, chef. Aquí la importancia tener la masa a temperatura de refrigerador, va a estar en 3 grados centígrados. La mantequilla que esté flexible. Es lo más importante en el punto inicial antes de intentar extender la masa ya directamente con la mantequilla en el interior, ¿sí? ¿A qué temperatura? No es recomendable utilizar una mantequilla demasiado fría. Si está en refrigeración hay que sacarla, darle flexibilidad para que al momento de colocarla dentro de la masa se pueda extender de manera regular. No se preocupen qué tan suave puede estar la mantequilla. Mientras la mantequilla la puedan manipular y la masa esté fría, cuando la mantequilla la coloquen directamente en la masa, la temperatura positiva la va a temperar y va a controlar la temperatura, y en ese momento va a ser mucho más sencillo hacer el proceso de laminado. Tengan en cuenta que en esta etapa, si la mantequilla por alguna razón es mucho más fría que la masa y tiene más estructura, al momento de colocarla sobre la masa y la tratan de extender, con facilidad se va a estriar, se va a craquelar y es muy difícil recuperarla. Por eso en la primera etapa lo más importante es colocar la mantequilla flexible dentro de la masa, ¿sí? Me voy a ayudar un poquito con harina. ¿Tenemos harina, por favor, chef, no? Solo la cantidad necesaria para poder extender, aunque esto no es tan recomendable, puesto que la humedad que nos proporciona la masa en ocasiones va generando ahí un segundo recubrimiento de harina que no es tan bueno para el proceso. Solo traten de trabajar la cantidad de harina necesaria que vayan a necesitar. Trataré de cuadrar lo mejor posible la masa. Iré cuadrando la mantequilla, que quede al 50% aproximadamente. Tenemos una raspa, por favor, de plástico. Vean, la mantequilla está muy suave, pero lo importante es que la podamos manipular. La voy a extender todavía un poquito más.
Busco que la mantequilla quede ligeramente expuesta. Esto para no tener tanta merma de masa, ¿sí? Nos va a controlar, ayudar a controlar mejor la parte de la distribución de la masa dentro de la mantequilla. Solo hay que tener cuidado. De que no se extienda, que no se salga demasiado. Voy a hacer un corte. Tratando de cubrir en la misma proporción tanto la parte de arriba como la parte de abajo, y en medio que quede la mantequilla, ¿sí? Hay que procurar hacerlo de manera regular, cerrar muy bien. Voy a presionar ligeramente. Sí. Y ya tenemos una pregunta. Dime. Nos están preguntando por qué cortaste la masa. Eso es importante. Tengan en cuenta que si nosotros doblamos la masa y no la cortamos, por la proporción de la masa en relación a la mantequilla, esa pequeña curva es un excedente de masa. Cuando ustedes lo van a extender, lo único que va a hacer es hacer una gran curva, que en el proceso de las vueltas lo van a tener que eliminar de alguna forma. Tener la mantequilla expuesta nos va a ayudar a tener una mejor definición en el proceso de laminado, para evitar la contracción de la parte de la masa que no tiene mantequilla. En este caso sería la curva que nos presenta al momento nada más de doblar la masa. Hay que cortarla para darle que pierda elasticidad, para que no se nos contraiga y ese excedente de masa no tengamos que cortarlo, ¿sí? Hasta este punto hay que controlar muy bien las texturas tanto de la mantequilla como de la masa. Voy a extenderla un poco y la voy a llevar a refrigeración para darle un poquito de estabilidad, porque ahora la mantequilla es muy suave, ¿sí? Le daremos unos 20 minutos para poder darle un poquito más de textura y poderla extender con mayor facilidad, ¿sí? ¿Me ayudas, por favor, chef? Hay que tener en cuenta la técnica. No lo vean por el grado de dificultad, pero sí por el proceso largo de elaboración. Tengan en cuenta, para hacer este proceso de los productos laminados, vamos a tener mínimo 3 días de elaboración, desde el proceso de la masa, el proceso de laminado, el proceso de la métrica de los productos y después una fermentación antes de llevarlo al horno. Vamos a mostrar la mayor parte de las etapas por los efectos de grabación. Al menos ahorita tenemos que darle tiempo de refrigeración, y eso es muy importante para poder distribuir correctamente la mantequilla en el interior de la masa. Y después haremos 3 vueltas, una vuelta doble, una vuelta sencilla, para tener 12 capas entre el número de capas de mantequilla y de masa, ¿sí? Para formar el producto, en lo que enfriamos, les voy a mostrar cómo es el proceso de cómo formar el producto ya laminado. Tengo aquí bandas con la masa ya extendida, con la mantequilla en el interior,
con el número de vueltas precisas para llegar a 12 capas entre la masa y la mantequilla, ¿sí? Para las piezas que vamos a elaborar es muy importante tener en cuenta el gramaje de la masa. Tengo ya aquí una masa que está en el proceso de fermentación. No sé si alcancen a ver. Hasta este punto tengo la masa ya extendida con las 3 vueltas, una vuelta doble, una vuelta sencilla. Este es el mismo producto ya enrollado con 2 horas de fermentación, ¿sí? Ahorita voy a mostrar cómo hacer al menos la primera etapa del proceso de laminado, pero necesito ganar tiempo de temperatura en refrigeración para poderle extender, dar una vuelta y dependiendo de la textura de la mantequilla en relación a la masa, volver a refrigerar de ser necesario para poder nivelar las capas entre la masa y la mantequilla. En esa proporción de la receta he extendido la masa en dos marcos de 60 por 40 centímetros, que sería la proporción que tengo aquí tal cual, y las he cortado de 2.5 por 60 centímetros de largo. ¿Cuál sería la referencia para utilizar, dependiendo del marco que ustedes tengan? Por ejemplo, este aro que tengo es de 10 centímetros y la capacidad de gramaje en este tipo de masas es de 75 gramos. Si ustedes tienen un aro más grande, un aro más alto o un diámetro más pequeño, lo que deben de considerar es, en promedio de este tipo de masa aplicado en el aro, calcular entre 17 a 19 gramos de masa por centímetro cúbico del material, ¿sí? Es decir, que aquí si tenemos, por ejemplo, 10 centímetros, son 75 gramos de masa. Si incrementan el aro de 10 por 13, tendrían que sumar alrededor de unos 30 gramos de masa, ¿sí? Pero es muy sencillo, teniendo este parámetro. Para formar el producto es muy sencillo, únicamente hay que enrollar la masa, hay que dejar unos 3 centímetros en el interior, esto para que no desarrolle y no crezca en la parte central, ¿sí? Dependiendo también del producto que estén buscando. Y si así es lo que desean, podrían cerrar por completo el centro del producto. Lo único que va a suceder es que va a crecer una pequeña punta en el centro del producto. Podría ser bueno, pero no hay tanta diferencia, ¿sí? Otra opción que podrían hacer, si no tienen el aro a la mano, únicamente es enrollar y hay que darle textura para que esté flexible y hay que jalar la pequeña punta para abajo y de esta manera podrían tener un producto diferente pero sin necesidad de utilizar el aro de metal, ¿sí? Hay diferentes alternativas, pero al menos lo que queremos mostrarles el día de hoy es la tendencia del croissant Lafayette, el croissant New York que le llaman, que ahora está muy de moda, ¿sí? Que para ese producto específicamente necesitamos tener un pequeño espacio en el interior para que se desarrolle bien el producto y no crezca la punta del centro. Llevarlo a un molde y cocinarlo sobre 2 bandejas, ¿sí? Observen, aquí ya tenemos 3 alternativas diferentes utilizando la misma masa
Obviamente que van a ser resultados distintos, pero puede funcionar bien, ¿sí? Este es el mismo producto que tendríamos que fermentar alrededor de 2 horas, en este gramaje, 2 horas y media, 3 horas, una temperatura de 27 grados, con una humedad entre 70 y 80%, ¿sí? Tras el tiempo de recorrido de la fermentación, lo que tenemos que hacer es colocar los aros de metal directamente sobre el producto. Y para cocinar es muy importante tener en cuenta utilizar una charola perforada en la parte de abajo y una charola en la parte de arriba igual. Es muy importante que esté perforado para controlar la pérdida de humedad en el proceso del horneado. Lo que buscamos en esta etapa de este tipo de masas es controlar la mayor parte de la evaporación del producto para no tener problemas de la humedad, que quede con las características de un hojaldre que esté crocante, ya que si lo colocan, por ejemplo, en 2 bandejas que no estén perforadas, hay demasiada condensación de vapor en la parte de la cocción y eso va a hacer que el producto se contraiga y aparte pierda la parte crocante, ¿sí? La temperatura de horneado, vamos a hornearlo a 175 grados alrededor de entre 20 y 25 minutos. ¿De qué va a depender? Del tamaño de las piezas que estén horneando y el incremento de la pieza en volumen, ya sea hacia lo alto o hacia lo ancho del diámetro del producto, va a incrementar el tiempo de cocción. Pero al menos en una pieza de 100 gramos a 110 va a estar en ese rango de temperatura de cocción y el tiempo, ¿no? Sí. Dime. Perdona, tenemos aquí ya algunas preguntas. Nos están preguntando que si no hacen la masa, pueden utilizar la masa hojaldrada o la masa de hojaldre que venden en los autoservicios o en las panaderías que ya venden elaborada. No, es diferente la definición de ese tipo de productos. Podrían ser un producto diferente utilizando esa masa, pero al menos en este producto es distinto. Tengan en cuenta que el volumen de la masa, al momento de hornear, lo que buscamos es llevarla al 100% para tener una definición que nos las va a determinar el aro que estamos utilizando. El hojaldre tiene un desarrollo completamente diferente. Tengan en cuenta que la masa hojaldrada, como no lleva levadura, la definición es completamente distinta, aunque podrían hacer una interpretación algo diferente, pero no igual. Al menos en la elaboración no sería lo mismo, ¿sí? Ok, gracias, chef. También nos habían preguntado justamente cómo hacerlo si no tienen un aro, que bueno, ya lo explicabas haciendo ese doblez que mostraste. Y también nos preguntan el grosor que se deja para iniciar, o sea, ya que vas a hacer el corte, ¿de qué grosor dejas la masa? ¿De qué grosor la masa? Por ejemplo, en esta proporción tenemos 75 gramos de masa, ¿sí? Para poder sacar el rendimiento de la masa, es algo que es muy importante tenerlo en cuenta para siempre llegar a la misma definición, y es muy sencillo. Tengan en cuenta, por ejemplo, hacer una masa, no estoy seguro cuánto tenemos de la masa total de la receta, pero podemos hacer un ejercicio sencillo teniendo, por ejemplo, en el pastón total unos 850 gramos de masa ya extendida, ¿sí? Lo que tendrían que hacer es, si nosotros tenemos un aro de 10 centímetros y necesitamos piezas de 75 gramos, tendríamos que tener en cuenta el 100% de la masa. En este caso, y es por poner un ejemplo, suponiendo que tengamos 850 gramos de masa, tendríamos que dividirlo entre 75 gramos y el resultado son 11.3 piezas, que eso sería el rendimiento que nos daría la masa ya extendida, ¿sí? Teniendo en cuenta ya el número de piezas que vamos a sacar de esta plancha, vamos a determinar el grosor, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un aro de 10 y tenemos que sacar bandas de 2.5, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es, si tenemos en cuenta que van a salir 11 piezas, ¿qué tanto lo vamos a extender? Tendríamos que tener en cuenta
que vamos a sacar cortes de 2.5 y sería muy sencillo. 2.5, que sería la medida de la banda, por 11. El resultado son 27.5 centímetros. Esos 27 centímetros nos van a determinar qué tanto vamos a alargar la masa para llegar al peso de cada una de las piezas de 75 gramos. ¿Sí? El grosor no es tan relevante, aunque consideren utilizarlo entre 4 a 6 milímetros de espesor. No es tan relevante porque incluso si nosotros ponemos 75 gramos de masa, aunque no estuviera enrollada y que fuera puro recorte, el molde es la capacidad del molde y no tendría por qué tener excedente de volumen. ¿Sí? 75 gramos de masa más gruesa o más delgada, van a llegar, el molde lo va a llenar la cantidad de la masa. ¿Sí? Entonces quizás podría haber una definición, una diferencia entre si las capas entre la masa y la mantequilla quedaran un poquito más cerradas o más abiertas, dependiendo si es más largo o más corto. ¿Sí? Pero si la cantidad de masa no excede, no va a haber ningún problema. Tengan en cuenta que nosotros al momento de extender la masa, y eso tiene mucho que ver en la técnica de laminación, cuando nosotros hacemos vueltas sencillas terminamos extendiendo más la masa en relación a la mantequilla y la mantequilla va siendo más delgada. Nosotros al hacer una vuelta doble y una vuelta sencilla, la mantequilla queda un poquito más gruesa y eso hace que la definición de las láminas se vea más. Es un poquito complicado en la parte técnica, sobre todo si no tienen mucha experiencia a lo que les estoy platicando, porque hay que verlo de manera manual, de manera visual para ver los procesos, porque son procesos muy largos, pero les trato de ejemplificar de manera un poquito sencilla el proceso y de qué manera poder llegar al resultado sin tener tanto margen de error. Lo más importante es tener la masa y tener el peso determinado para que no quede ni muy corto ni tengan excedente de masa. ¿Sí? No habría ningún problema si lo dejan de 4 milímetros a 6 milímetros, mientras sean los 75 gramos de masa, no va a haber problema al momento del horneado. ¿Sí? Gracias, chef. También nos están preguntando, hay otras dos muy interesantes, chef. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la masa de croissant y la de danés? La masa de croissant y la masa del danés es una masa completamente diferente. Bueno, en estructura, lo veo más por la parte de la aplicación de los productos, ya que en la constitución de cada una de las masas, si se dan cuenta en la receta, tenemos sobre los ingredientes, en la masa del croissant tenemos la harina, la sal, el azúcar, la mantequilla, el agua, a diferencia de una masa de brioche o una masa danés, que son masas más abriochadas, que tienen una cantidad determinada de huevo y una cantidad determinada de mantequilla. Específicamente la masa del danés es una masa un poquito más sencilla de trabajar, digamos, de alguna forma, porque como tiene más cantidad de mantequilla y tiene una cantidad de huevo, eso hace que la estructura en sí de la masa sea un poquito más rígida y nos ayuda en el proceso de laminado. Ya que, por ejemplo, en la masa del croissant, como no tiene huevo y no tiene la misma cantidad de mantequilla, es una masa un poquito más flexible y hay que trabajarla a una temperatura muy fría para no tener problemas en el proceso de laminado. Tengan en cuenta que en la definición del proceso de las masas laminadas es la correcta definición y distribución entre la masa y la mantequilla. Hacerlo de manera manual no les aconsejo que lo hagan más allá de 500 gramos de masa porque es complicado. Lo que tendrían que hacer es suavizar mucho la masa para que esté flexible y la puedan extender. Una masa de danés, como es un poquito más rígida, es un poquito más complicado el proceso de trabajarla. Al menos de manera manual, medio kilo está bien, pero ya más allá de 1 kilo de masa en relación a la mantequilla es difícil el proceso porque tendríamos que suavizarla para extenderla y eso va a hacer que la mantequilla pierda los niveles, ¿no?, correctos de distribución dentro de la masa. Al menos para que no se desaminen, hacer una cantidad pequeña, ¿no? Para hacerlo en casa, una prueba es bueno, ¿no? Pero se los comento porque en ocasiones cuando hacemos las capacitaciones o en clase, si ustedes pretenden hacer
negocio de este tipo de productos deben de pensar en utilizar la tecnología para no agregar el costo de mano de obra a un producto que a lo mejor no va a tener las mejores cualidades. Teniendo la tecnología van a hacer una producción mucho más grande con mejor calidad, ¿sí? Pero eso ya es un proceso regular como para cualquier aplicación de la repostería en general, no nada más de las masas laminadas, ¿no? Si hacen pasteles, si hacen chocolates, lógicamente que incrementan el valor del producto en una capacidad mucho más grande y eso incrementa la rentabilidad del proceso, ¿no? Gracias, chef. Ahora tenemos otra. Sí. ¿Qué diferencia hay en las vueltas, en lo que es una vuelta doble a una sencilla Sí. y una de 3/4? Lo que les comentaba respecto a las vueltas, no piensen que es como para acelerar el proceso, aunque visualmente pueda ser, lo puedan definir de esa manera. Lo que les comentaba, lo que sucede es que nosotros al momento de hacer las vueltas dobles, perdón, una vuelta sencilla, considerando que vamos a trabajar esta masa específicamente en 3 vueltas, podría ser una vuelta doble y una vuelta sencilla. Las dos pueden ser buenas, lo único que va a hacer la diferencia es que, por ejemplo, hablando de un croissant tradicional, si lo que buscan es hacer un croissant tradicional que no va relleno, que lo que procuran es tener el aroma a mantequilla, es mejor hacer una vuelta doble y una vuelta sencilla. De esa manera vamos a cortar la distancia al momento de alargar la masa y la mantequilla va a quedar un poquito más gruesa. Lo que va a suceder es que en el interior del producto el alvéolo va a quedar más abierto y eso nos permite tener un croissant más ligero y lo que buscamos es tener las cualidades del aroma a la mantequilla. Si ustedes lo que buscan es hacer un croissant relleno, por ejemplo, tendrían que hacer 3 vueltas sencillas y lo que sucede es que al momento de alargar más la masa, la mantequilla va a ser mucho más delgada y el alvéolo va a ser mucho más cerrado. Eso le va a dar estabilidad en el interior de la definición de los productos para controlar un relleno que tenga mayor estabilidad dentro del proceso al momento de rellenarlo. Por ejemplo, este tipo de productos podríamos hacerlo con una vuelta doble y una vuelta sencilla. No hay ningún problema. Por la cuestión de cómo rellenarlo. ¿Sí? Todavía estaba leyendo otra pregunta. Que si podías explicar a qué nos referimos. Este es como lo más básico de qué es una vuelta sencilla y qué es una vuelta doble. Ok, teniendo en cuenta lo que buscamos hacer entre la vuelta doble y la vuelta sencilla es llegar a un número determinado de capas entre la masa y la mantequilla. Teniendo en cuenta lo que hicimos ahorita de tener una capa de masa, una capa de mantequilla y una capa de masa, una de mantequilla y una segunda de masa. Multiplicarlo por 3 para sacar un número total de 12 láminas intercaladas entre masa, mantequilla, ¿sí? A lo que le llaman comúnmente la vuelta doble es hacer una vuelta doble tal cual. Ahorita lo voy a tratar de hacer de manera física con la masa, pero es acortar la distancia de cómo extender la masa, hacer en un solo paso, hacer 2 vueltas. La vuelta sencilla es una vuelta en tríptico que le llaman, es una vuelta sencilla y eso nos va a ayudar a determinar, a extender un poquito más esas 2 vueltas iniciales para llegar a un grosor determinado, ¿sí? Es un poquito complicado explicarlo porque el proceso manual nos ayuda a definir mejor el proceso, ¿no? Sobre todo si nunca lo han visto o si no tienen mucha experiencia de lo que les estoy comentando, es difícil platicarlo porque extender la masa y llegar a un punto determinado de cómo hacer el proceso de dar las vueltas, tenemos que hacerlo aquí en la mesa. Que ahorita justo vas a dar Sí, una pequeña demo, ¿no? Y también nos están preguntando que si es que se hornea con una charola encima. Sí, es muy importante tener la bandeja abajo y arriba. Lo importante es tener 2 charolas y que estén perforadas. En la parte de arriba le he puesto 3 charolas incluso por el volumen que tiene. Puede llegar a levantar ligeramente la charola si es una sola. Deben de ser charolas con un peso determinado para que no la levante.
Encima podrían colocar una charola plana, no hay ningún problema, pero para que no tengan dificultad en el proceso de horneado y que la masa se llegue a salir. Entonces lo que busco es que quede encapsulado como si fuera el proceso de horneado como de un pan de caja tal cual, ¿no? Y nos preguntan, ¿se hornea a 175 grados durante cuánto tiempo? Tenemos piezas de 75 gramos, estas las horneé 175 gramos durante 20 minutos. Podría variar el tiempo, 5 minutos, realmente no es tanto, pero al menos ya tienen un promedio de un rango de temperatura y un tiempo determinado. Podría variar el tipo de horno, podría variar la cantidad de masa, pero no más de 3-4 minutos, ¿no? Y también nos están preguntando, ¿en un proceso casero se puede controlar o cómo se puede controlar la humedad en la fermentación? Tampoco no es muy complicado. Lo que sí hay que tener en cuenta es tener un termómetro, ese es indispensable para cualquier actividad que quieran tener la temperatura, pues no podrían calcularlo si no tienen un termómetro. Hoy en día es muy sencillo conseguir un termómetro que les pueda mediar tanto la temperatura como la humedad, y de manera de hacerlo en casa podrían hacer la primera etapa del proceso de fermentación en el mismo horno, únicamente colocar los productos que vayan a fermentar y colocar una bandeja con agua caliente, lo suficiente para que suelte un poquito de vapor. Pero ahí tendríamos que controlar con un termómetro la temperatura interna. Realmente en un horno cerrado llegar a 27 grados no es nada complicado con una bandeja de vapor. Y la humedad es muy sencillo controlarla, teniendo en cuenta el termómetro, si ven que incrementa mucho, y visualmente es muy fácil detectarlo porque el producto se va a ver completamente húmedo, ¿no? Se debe de sentir una humedad ligera y 27 grados van a llegar muy fácil con la bandeja con el agua caliente. De ahí hay que controlar muy bien esa temperatura para que el proceso de fermentación lo logren entre 2 horas y media a 3 horas. Tampoco es bueno que fermente en 30 minutos, aunque visualmente ya tenga el volumen adecuado o consideren que ya está listo para el proceso del horneado, porque después de que lo horneen van a tener muchas dificultades en el interior del producto. Eso tiene que ver con una sobrefermentación en una temperatura más elevada, y eso va a evitar que el producto en la parte interna se desarrolle por completo. Sobre todo en este tipo de productos que son enrollados, eso dificulta un poquito el proceso de fermentación, ya que incrementa el tiempo y deben de controlarlo muy bien para que en la parte interna se desarrolle muy bien el producto y no queden huecos, ¿sí? Si ustedes llegan a ver productos que se les separen al momento de enrollarlo, como lo que hice, hay que evitar colocar harina, porque de lo contrario, si hay harina expuesta y ustedes hacen el proceso para enrollar el producto, al momento de fermentar y sobre todo en el proceso del horneado, se puede separar la masa entre el proceso de enrollado, ¿no? Ok, gracias, chef. También nos están preguntando si utilizaste mantequilla o la margarina que venden especial para aceite o para hojaldre. Sí, lo ideal es tener la mantequilla, hablando de mantequillas, específicamente para el proceso de laminado. Esto también les va a ayudar bastante a controlar el proceso de laminado, porque tiene cualidades específicas que se refiere a la humedad interna de la mantequilla. Es decir, que es un poquito más flexible, tiene más resistencia térmica y eso nos facilita el proceso. Si ustedes utilizan una mantequilla con un grado de humedad mucho más alto y la temperatura donde la trabajen no esté sobre los 17, 24 grados, es muy difícil hacer el proceso. Lo que tienen que hacer es controlar muy bien la temperatura inicial de la masa, incluso meterla al congelador para facilitar el proceso, ¿sí? Al menos, si no tienen mucha práctica, les recomiendo que trabajen con una mantequilla que puedan conseguir fácilmente, hacerla en proporciones pequeñas para que hagan algunos ejercicios de laminación, ya cuando tengan y se sientan confiados de hacerlo con mejor técnica, podrían utilizar una mantequilla ya más específica por el producto y sobre todo por el costo, ¿no? Porque
cualquier mantequilla especializada para este tipo de elaboraciones. Como son de importación, el costo es bastante considerable, entonces podrían practicar con una mantequilla que puedan tener a la mano. Ya que se sientan confiados, hacerlo con un producto un poquito más especializado, ¿no? Gracias, chef. Y también tenemos otra pregunta de si es necesaria la humedad. No nos preguntan si es para la fermentación, pero me imagino que... Sí, claro. Dentro del proceso de fermentación, la humedad nos va a ayudar a que la masa no se reseque, y sobre todo cuando empíricamente tratan de hacer una fermentación arriba del horno, únicamente aportando temperatura. Eso es un poquito delicado en este tipo de productos. O si los dejan a un costado de refrigeración sin la humedad adecuada, o incluso a la intemperie, las capas que están expuestas se van a resecar demasiado y se llega a romper el producto, ¿no? Entonces, si de plano no te pueden hacer esa parte, podrían hacer algo más sencillo, pero en un tiempo mucho más largo, que es meter los productos en una caja hermética, que sea una fermentación sin oxígeno. Ya en el proceso del desarrollo de cada uno de los productos, la humedad interna, mientras no haya oxígeno, va a provocar la humedad adecuada, y no hay necesidad de rociar el agua ni nada, solo que podríamos fermentar entre 4 a 5 horas, y que no es nada malo, solo va a incrementar el tiempo de fermentación, ¿sí? Teniendo en cuenta utilizar la fermentadora, lo que nos va a ayudar es a estandarizar los procesos, ¿no? Porque vamos a tener productos determinados a una temperatura determinada, con una humedad adecuada, y eso nos va a hacer que cada ciclo de elaboración de los productos van a ser siempre en el mismo tiempo, ¿no? En el tiempo de producción determinado. Gracias, chef. Y tenemos también otra pregunta. ¿Cuánto tiempo es el que se debe dejar fermentar? Si lo podrías repetir. Sí, claro. Entre 2 horas y media a 3 horas. Piezas entre 100 a 120 gramos de masa, aproximadamente. ¿De qué podría variar? Teniendo en cuenta, por ejemplo, si son productos que son planos, no importa, aunque sean de 120 gramos, pues van a fermentar mucho más rápido, ¿no? Pero sobre todo en este tipo de productos que van enrollados, el tiempo de fermentación es mucho más largo que algunos otros que quizás sean planos o no tengan relleno, o tengan relleno. Podría ser una variación del tiempo en relación a la fermentación, ¿no? Gracias, chef. También nos están preguntando si una vez que el producto se fermentó, se puede meter a congelar. Se podría meter a congelar, solo hay que tener en cuenta la calidad de congelación. Lo que les sugiero es, una vez formado el producto en esta etapa, llevarlo a congelación, porque es menos delicado fermentar el producto ya formado, sin fermentar, que ya fermentado. ¿Cuál va a ser la dificultad? La calidad de congelación, y esto en general para cualquier producto que vayan a congelar. Sobre todo si utilizan congeladores que son de baúl, que le llaman. Los tiempos de congelación nos van a determinar la calidad interna de los cristales de agua, ¿no? Tengan en cuenta que si ustedes lo meten a un congelador de casa y a lo mejor no congela de la mejor manera, va a ser un tiempo mucho más prolongado en el proceso de congelación, y los cristales de hielo internos van a ser mucho más grandes. Ustedes cuando lo descongelen, si el producto está fermentado y ven que hay un exceso de humedad, es decir, que hubo cristales de hielo de un tamaño considerable y literalmente escurre agua, eso no va a ser bueno, y eso va a deteriorar el proceso de fermentación. Si ustedes hacen un proceso de ultracongelación en esta etapa que estuviera congelado y no rompen las cadenas de congelación, no hay ningún problema, ¿no? Tengan en cuenta que, por ejemplo, hay productos de importación, o en algunos centros comerciales que los importan ya con un proceso de fermentación únicamente para llevar al establecimiento, hacer una fermentación muy corta y hornearlos. Pero las cadenas de frío van a determinar que el producto
tenga un buen resultado ya en el proceso del horneado. Pero si tienen dificultades y hay mucho movimiento de agua en su congelador, sobre todo si llega a una temperatura determinada, se apaga el condensador y se vuelve a incrementar la temperatura y se vuelve a activar, eso hay mucho movimiento de agua y va a deteriorar cada uno los procesos de fermentación, ¿no? Esa es la complicación. Ok. Gracias, chef. Oye, chef, tenemos más preguntas. No, está bien. Ya estamos aquí sacando el diplomado de masas Tenemos, laminadas que da el chef. Nos están sabíamos. preguntando, bueno, primero déjame contestar una. Ana Gabriela Alonso nos está preguntando si se va a grabar o se queda grabada esta sesión. Si se queda grabada esta sesión, se está subiendo al canal de YouTube de Grupo Chantilly. Y también nosotros les estaremos avisando, pero próximamente los van a poder ver también en la página, en el sitio web de grupochantilly.com.mx. Todavía no están, pero próximamente los van a poder ver. Y nos preguntan si esta misma masa sirve para hacer un quinaman. No, podríamos hacer otros productos, pero específicamente un Queen a mano es una masa específica para hacer el producto, ¿no?, del Queen a mano. Tampoco podríamos hacer otro producto con la misma masa del Queen a mano, ¿no? Es una masa específica. Tiene cualidades diferentes, no tiene azúcar, tiene una cantidad mínima de mantequilla. El proceso es completamente diferente y el resultado del producto es distinto, ¿sí? Gracias, chef. Por el momento ya estamos al día con las preguntas. Ok, sí. Entonces, lo que podrían hacer bien en esta parte es congelarlo, y eso podría aventajar, sobre todo en el ritmo de producción, los procesos de fermentación, ¿sí? Una vez formado el producto, hay que llevarlo a una segunda fermentación durante 12 horas. Tengan en cuenta que ya elaboramos la masa el primer día. Esto yo lo hice el lunes. Hice la masa, los 20 minutos, la bloqueé en congelador, la dejé 12 horas en refrigeración toda la noche para el día siguiente hacer el proceso de laminado. Hice las 3 vueltas, hice una vuelta doble, una vuelta sencilla, corté los productos, el resto de la placa son los productos que tengo aquí. Los formé hasta este punto y los dejé 12 horas más de fermentación para hornearlos hoy por la mañana. Saqué algunas piezas ya horneadas por los tiempos de grabación para mostrarles la mayor parte de los procesos, teniendo el producto formado, fermentado y ya horneado. Podrían congelar en las diferentes etapas, pero también depende de la calidad de congelación, pero sobre todo de la capacidad de congelación. Yo sugeriría congelar en esta etapa, ya con un producto terminado, que tenga una buena definición. Congelarlo y regenerarlo es muy sencillo. Únicamente hay que descongelarlo a temperatura ambiente durante unos 30 minutos y lo podrían regenerar en esos hornos de radiación que están en algunas cafeterías, que los meten y queda completamente como recién horneado, ¿no? Eso facilita el proceso porque podrían tener un stock ya de cualquier tipo de bollería congelado, sacarlo y exhibirlo, dependiendo también el ritmo de venta, ¿no? Congelarlo en esta etapa podría ser más cómodo porque los productos son más compactos y se pueden almacenar con mayor facilidad, pero si ustedes no tienen un buen proceso de congelación, van a tener muchos problemas en el proceso del horneado, ¿sí? La complicación de tener el producto ya horneado y congelado es el volumen, y algunas piezas son delicadas, ¿no? Pero al menos se ahorran mucho tiempo del proceso de fermentación, sobre todo si únicamente van a tener una persona esperando a fermentar el producto en la mañana, ¿no? Entonces son 5 o 6 horas de trabajo y incrementan el valor del producto en cuestión de la mano de obra, ¿no? Pero bueno, hay diferentes caminos para poder tener un buen resultado y lo tienen que adaptar dependiendo de las condiciones de la cocina o del punto de venta donde ustedes estén trabajando, ¿no? Al menos hasta este punto tenemos ya el croissant ya listo. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una presentación. Vamos a dar dos opciones aplicando los productos de Chantilly. Estos los vamos a dejar
de lado para hornearlos después. Vamos a hacer un relleno de vainilla con fresa. Tenemos el relleno ya de la mermelada de fresa, que lo podemos aplicar ya directamente al producto. Tenemos crema untada, chantilly. Vamos a hacer una diplomat. Tenemos aparte una base de una crema pastelera, ¿no? Teníamos un bowl, chef, ¿me lo puedes prestar? Y aquí tengo el batidor. Ok, aquí lo tengo. Y aquí, chef, si me permites, en lo que estás haciendo Sí, esto, dime. comentarle a los aliados que están conectados que la crema pastelera que estás utilizando justamente es la que tenemos aquí de tu lado izquierdo. Es nuestra crema pastelera que viene en manga de 1 kilo y que, como mencionas, ya es una crema pastelera que está lista para utilizarse. Que ahorita justamente la vas a utilizar como una base para combinarla con algo más y tener un relleno, o se puede ocupar de manera directa también para tartas, para chus, para petit fours, para diferentes aplicaciones, pies, por ejemplo. Y pues bueno, ya te dejo que continúes. La versatilidad de utilizar los productos, ¿no? Ya para hacerlo de manera directa. Vamos a hacer la interpretación de una crema diplomática teniendo la base de la crema pastelera. En la proporción podríamos considerar el 40% de la crema chantilly aplicado a un 60% de la crema pastelera, ¿sí? Lo que buscamos es darle ligereza a la crema pastelera por la incorporación de aire que tiene la chantilly, para que sea una crema mucho más ligera pero cremosa, ¿no? ¿Podríamos tener otra manga, chef, de este tamaño? Para rellenar este tipo de productos, lo importante es hacer una pequeña incisión, y me gusta hacerlo en el cierre de la última vuelta, y lo voy a hacer con una puntilla, y procuren hacer una incisión que llegue al centro del producto, ¿sí? No nada más hagan un orificio e intenten rellenar. Lo que necesitamos es darle una pequeña guía para direccionar el relleno y que quede en el centro. Si ustedes nada más abren una pequeña esquina, el relleno se va a acumular en esta parte y no se va a distribuir de manera regular. Entonces hay que perforar, ¿sí? Procurando llegar al centro, ¿sí? Abrir un poco, y de esa manera vamos a tener una pequeña guía para que el relleno llegue y garantice que esté en el interior del producto bien centrado, ¿no? Hay algunas mangas, algunas jeringas para inyección, algún equipo especializado para hacer este proceso que nos va a facilitar. Pero al menos aquí voy a hacer tiene un poco de fruta, ¿no? Sí. Voy a tratar de abrir un poquito más.
Para el relleno consideren utilizar un peso entre unos 30 a 40 gramos, teniendo en cuenta los 70 gramos de masa. Ya horneada perderá alrededor de unos 10-15 gramos de masa del peso total. Y teniendo ya en la mezcla de los rellenos alrededor de unos 40 gramos ya del peso total del producto, para tener piezas entre 90, 100 gramos, 110 podría ser bueno, ¿no? Piezas un poquito más grandes ya se me hace un poquito ya excesivo, pero eso hay que considerarlo para llegar a lo que estén buscando, ¿no? Un poquito de la Diplomat. ¿Podríamos tener otra manga, por favor, chef? Sí. También les platico a la gente que nos acompaña que la diplomática, además de hacerla con la crema pastelera de chantilly, también lo hiciste con nuestra crema batida. Es que la original y única crema batida. En este caso, pues bueno, tenemos la presentación de medio litro, de 1 litro, caja de kilo y caja de 5 kilos. Entonces, igual ya, pues justamente ustedes vieron lo práctico que fue aquí para el chef tomar la crema que ya está batida, nuestra crema batida, y mezclarla con nuestra crema pastelera, que también ya viene lista para utilizarse. Ok. Tengo ya en la parte interna la mezcla de las dos cremas. Y voy a poner un poco de chantilly en la parte del top. Vamos a hacer dos presentaciones diferentes. Letis Lira nos pregunta si vamos a partir uno para ver cómo queda. Mira, Letis, no solamente vamos a partir uno, vamos a tomar un café y nos vamos a comer todos los que va a dejar aquí el chef. Ok. Sí, sería bueno hacer al final, partiremos para ver la distribución, la parte interna. Podríamos tener la crema y únicamente colocar vainilla, pero esta ya tiene un perfil avainillado, la crema que estamos utilizando. Y al igual ya tiene azúcar, ¿no? ¿Está dulce, ¿no? Está endulzada, sí, viene endulzada y con un sabor a vainilla, justamente como mencionaste. Muy bien. Voy a cortar la manga. Hago dos cortes, primero uno recto y uno diagonal. Esta ya, chef, por favor. Una vez que rellenemos hay que dejarlo que se estabilice el relleno. Quitar el excedente. Hay que ir colocando la chantilly, encapsulándola bien para que no haya aire y no se nos pierda un poquito la definición.
Ok. Solo le pondré en el topo. Haré unos acostados, otros de pie, para que vean dos opciones también de definición. En lo que estás con la decoración, chef, nos están preguntando si esta crema para batir ya contiene azúcar. Sí, Sí. es una crema que ya viene endulzada y lista para batir. Y lo mismo nuestra crema batida, ya está saborizada, ya viene endulzada y con este sabor a vainilla y la nota láctea que es muy característica de nuestro producto. Hablamos de una chantilly tradicional. Si no tiene azúcar, consideren el 10% de azúcar. La vainilla es alternativa, pero bueno, ya la practicidad de tener ese tipo de productos, tanto con el perfil y el dulzor. ¿Tenemos los platitos, chef? Sí, 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 adelante. Oh, con este está bien, chef, para poner los 3 piezas, yo creo. Al menos para la presentación se me hace más práctico tenerlo así. Poner un poquito de pistache en la parte de la crema. Tengo un poquito de frambuesa liofilizada, nada más para darle un toque y acidez en el contraste de la textura, tanto de la chantilly y el pistache, y la intensidad de la fruta liofilizada con la frambuesa. ¿Me lo sostienes, por favor, chef? Con este. Gracias. Voy a sacar uno para mantenerlo aquí. Esta sería una opción de relleno. Tenemos la textura de la masa hojaldrada, la chantilly, y en la parte interna la cremosidad de la crema diplomática, ¿no? Tratando de interpretar un producto con recetas tradicionales, ¿no? Una masa de croissant, la chantilly, la diplomática, y nada más darle un poquito de acidez con la frambuesa liofilizada y la textura con el pistache, ¿sí? Vamos a hacer una versión distinta para ver la alternativa de lo que se está presentando hoy con los productos que están de pie. Se me hace un poquito más delicado por la cuestión de la estabilidad y de la presentación, por lo cual hay que tener en cuenta, igual, hacer la incisión al centro, darle una pequeña guía. Y le voy a hacer una pequeña base para darle estabilidad al producto al momento de ponerlo de pie, ¿sí? Para este relleno vamos a utilizar la chantilly, perdón, el ganache de chantilly y la crema de chocolate, ¿no?
Aquí ya tenemos la mezcla, ¿no? En esta. Ok. Traten de visualizar de la parte del corte donde van a rellenar para que tenga estabilidad y sobre todo darle la guía, ya que si ustedes nada más perforan y el relleno por alguna cuestión interna del alveolado del producto hace que el relleno se distribuya, se cargue a un costado, va a ser difícil todavía la estabilidad, ¿no? Entonces hay que darle un soporte lo suficiente para que tenga estabilidad y garantizar que el relleno se vaya al centro. Para esta proporción de la chantilly de chocolate mezclamos un 20% de la ganache con la crema montada para darle una característica, una estructura más estable a la parte interna y en el contraste tener una textura diferente, ¿sí? Voy a rellenar de igual forma. Tendremos una... sí, por favor. Gracias. En este caso, chef, digo nada más Sí. para la gente, es perdónenme, Stop Cream sabor chocolate, el cual también mezclamos, como decías, con un porcentaje de nuestro ganache oscuro, que es justo el que está también de tu lado izquierdo. Nuestro ganache oscuro, perdón, viene en una consistencia semipastosa a temperatura ambiente, pero si lo fundes puedes cubrir pasteles y darles un terminado espejo. Y ahorita como lo vas a utilizar, que es temperatura ambiente, también es bastante maleable, lo puedes utilizar como, ahorita la gente va a ver cómo lo vas a Sí. poder utilizar. La versatilidad de los productos es interesante para poderlos utilizar como en la parte del relleno, como en la parte del top, en diferentes texturas, diferentes aplicaciones. Y pues bueno, necesitamos un poco de creatividad también para poder hacer una interpretación y hacer algo diferente, ¿no? Al menos para mostrar y darles alternativa de lo que pueden lograr de una manera más práctica. Con la misma ganache haremos un poquito de la definición en la parte externa del producto, ¿no? Vamos a hacer un recubrimiento para el glaseado, ¿sí? Pero es esta y esta ya ¿tenemos la mezcla lista o no? Ok, podríamos llevarla, pero podría ser oscura. Okay. Lo veo un poquito cargado hacia atrás. Entonces, al menos siento que el peso sea necesario para que no se vaya a ladear, ¿sí? Una manga más, por favor, chef. Observen relleno. Le doy un poquito de tiempo a que se estabilice el relleno y otra vez lo vuelvo a encapsular. Al menos en dos partes es bueno, no lo hagan de una sola porque hay que ver también hay que observar cómo se distribuye el relleno para que no
No hagan demasiada presión, porque si en la parte interna está demasiado cerrado el producto, se puede volver a salir, ¿no? Entonces, rellenar un poco, ver la estabilidad. Si ven que va por buen camino y no se regresa, podrían continuar sin ningún problema, ¿no? Con ese está bien, lo voy a aplicar directo el relleno. Hago lo mismo con la manga. Hago un corte lineal y después diagonal. Al menos tienen una opción si no tienen alguna puntilla al alcance, ¿no? Con este está bien, dile. Esta es la crema de chocolate sin el ganache, únicamente montada. Sí, por favor, chef. Estas ya no las vamos a utilizar ahorita. Okay. Sí, dime. Nos vuelven a preguntar si se va a quedar grabada esta sesión. Sí, se graba y la estamos subiendo a nuestra página de YouTube, Grupo Chantilly. Ahí van a poder ver. Y más adelante, nosotros les avisamos, van a poder verlo en el portal de internet de grupochantilly.com.mx. Podríamos tener un bowl. Podríamos tener un bowl, por favor, chef. Voy a mostrar otra aplicación con la misma ganache para hacer un pequeño glaseado en la parte igual para tapar la incisión y hacer un acabado diferente. Al menos con el otro le pondré un poquito del crumble. Y la misma ganache, pero esta está fría, ¿sí? Al igual hay que buscar un poquito de volumen, de textura y la afinidad en chocolates. Es un crumble que tiene nuez y cacao. Ups.
Lo puedo dejar de lado, por favor. Por eso es más fácil presentarlo así. Hay algunos exhibidores ahora para poderlos colocar y evitar ese tipo de situaciones. Otra opción sería con el ganache. Solo hay que calentarlo un poco. Y hay que hacer el recubrimiento. Podríamos utilizar el mismo croma. Aquí le voy a hacer a la crema, ¿no? Para tener otra alternativa de presentación con el mismo producto, ¿sí? Le voy a dar un poquito más de base. Ya que con el mismo ganache se nos carga el peso, ¿no? Entonces, por favor, chef. Ok, al menos tenemos ya tres opciones de aplicación utilizando aquí las mismas alternativas, con el mismo relleno, el mismo acabado, en una presentación diferente, ¿no? Aquí hicimos una versión distinta con el contraste de la crema a base de vainilla en relación a la de chocolate, aplicando el relleno de la mermelada de fresa, ¿sí? Hasta este punto hay que considerar la vida de anaquel de cada uno de los productos, teniendo en cuenta la estabilidad de la crema, no someterlo a una temperatura considerable para que no tenga dificultad de la definición. Hay que pensar un poquito en la parte de la degustación, que el producto no sea demasiado grueso, que los toppings no tengan tampoco demasiado volumen para que pueda ser amigable el proceso del consumo, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta, chef, al respecto de lo que estamos trabajando. Por el momento, no, chef, más bien te mandan saludos desde Honduras, desde Veracruz, desde Puerto Limón, ahorita también de Coacalco, también nos acaban de saludar. Saludos a toda la gente que nos está viendo en diferentes lugares. Y chef, perdón, ya me vine a meter aquí. Antes de terminar, no sé si quieras partir alguno para que la gente pueda ver. Sí. Chiles a lo mejor que tiene, bueno, Tenemos un cuchillo de sierra para poder hacerlo. Aquí tengo uno, chef. Sí. Mientras déjame revisar si hay más preguntas. Claro. Nos dicen también que se ven Deliciosos, chef, que te quedaban muy bonitos. Gracias. Aquí tenemos el producto. Saludos desde Tepic, también muchos saludos, muchas gracias. Y si te parece, chef, damos unos segunditos más para
para ver si hay más preguntas, dudas Claro, sobre sí, lo que sí. acabas de explicar. Y mientras, chef, platícanos dónde te podemos... Perdón, es que estamos aquí modelando el producto. En tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Cualquier duda que tengan al respecto, o si más adelante les surge alguna cuestión, podrían mandarnos un mensaje directo en nuestra página de Instagram. Estamos como Caramel Boutique. Nos dedicamos a hacer capacitaciones. Tenemos algunas clases tanto en línea como presenciales en la Ciudad de México. Tenemos diplomados de pastelería, de bollería. Si les interesa adentrarse un poquito más a detalle en este tipo de productos, pues bueno, aquí tratamos de hacerlo un poquito simplificado, pero es un universo que requiere mucha práctica, ¿no? Para poder llegar a un buen resultado y sobre todo entender los procesos de elaboración de este tipo de productos, ¿no? Perfecto, chef. Déjame revisar si tenemos más preguntas. Solo Las vueltas de la masa. Solo saludos. Ok, a ver. Bueno, esta ya la habías contestado, chef, acerca de las vueltas que le damos ¿cómo se dice? A la masa, ¿no? El doblez o las vueltas. No sé si igual quieras nada más hacer un pequeño repaso de cuántas son una doble, una sencilla o... Sí. Teniendo en cuenta la elaboración de la masa, un día antes de que lo vayan a laminar, 20 minutos de amasado, hay que extenderlo en una charola de metal. Consideren en el promedio de la receta extenderlo sobre 40 por 30 centímetros, 40 minutos en el congelador. Apenas observen que se empieza a congelar la masa, pasen la refrigeración y al día siguiente hay que hacer el proceso de laminado, ¿no? Cuadrar bien la masa, darle flexibilidad a la mantequilla, hacer 3 vueltas. Podrían utilizar en este producto tanto la vuelta doble y la vuelta sencilla o 3 vueltas sencillas. Si no tienen mucha experiencia, les recomiendo que utilicen las vueltas sencillas para que tengan más oportunidad de cómo distribuir la mantequilla y no se les vaya a dificultar sobre todo el proceso de la textura de la mantequilla que se les llegue a salir. Hacer 3 vueltas sencillas les va a facilitar y van a tener una tercera oportunidad, por así decirlo, de poder corregir la imperfección en la primera etapa, si es lo que les sucede, ¿no? De ahí extenderla, sacar el rendimiento de la masa, teniendo en cuenta el molde que lo vayan a utilizar. Si no tienen el molde, les di 2 opciones más de poder utilizar algo parecido en la misma tendencia, sin el molde, dejarlo fermentar 12 horas más para el día siguiente sacarlo a temperatura ambiente, en una temperatura de fermentación de 27 grados con un 80-70% de humedad, y después llevarlo al horno 180, 175, 180 grados alrededor de unos 20-25 minutos dependiendo del tamaño, ¿sí? Enfriarlo para después poder hacer cualquiera de estas aplicaciones con los rellenos, ¿no? Perfecto, chef, muchas gracias. Pues si no tenemos más preguntas, aliados, la receta estuvo apareciendo en el chat, ha estado ahí de manera constante, ha estado apareciendo, y si no la van a poder encontrar en grupochantilly.com.mx. Chef, muchísimas gracias. Después de estar aquí con nosotros, con nuestros aliados. Aliados, muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí también con nosotros, por su participación que fue muy activa, todas sus dudas. Muchísimas gracias. Ya saben que nos encontramos aquí cada 15, cada 20 días con algún tema diferente. Y pues bueno, chef, muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias. Gracias a todo el equipo que nos ayudó a hacer esto. Y nos estamos viendo en las siguientes semanas. Gracias, chef. Hasta luego. Gracias.